En Maastricht nace la ciudadanía europea. Esto quiere decir que todos compartimos la misma ciudadanía, pero siempre respetando la nacionalidad de cada Estado miembro. Y el Tratado de Maastricht también se le conoce como el Tratado de la Unión Europea y también se firma en 1999 el Tratado de Ámsterdam, que también fue un tratado más que nada para modernizar las instituciones europeas y querían hacer como una pequeña reflexión sobre la actualidad política en aquella época, ya que querían ver cómo hacer como los países de la influencia soviética entran en la Unión Europea en un futuro. Bueno, en esta época los ciudadanos empiezan una mayor preocupación por el medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En esta época sí que se tiene en cuenta mucho la defensa debido a las consecuencias. Creo que en esta época empiezan los ataques terroristas en muchas partes del mundo y en 1995 ingresan 3 nuevos países que son Austria, Finlandia y Suecia. Y también se firma en esta época el acuerdo de Schengen, que es una ciudad, bueno, Schengen está situado en Luxemburgo y lo que permite el acuerdo de Schengen es permitir que un ciudadano baje sin tener que presentar el pasaporte en las diferentes fronteras. Y este acuerdo también está incluido otros países como pueden ser Noruega, Liechtenstein, etc. Y también en esta época empieza el programa Erasmus, donde millones de jóvenes estudian en otros países con ayudas de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil gracias a la política de transportes y también hay la política de infraestructuras que hace que se vuelva más común el teléfono móvil y la conexión a Internet. Y esto, lo que principalmente, este es el contexto histórico de hasta el año 2000. El año 2000 fue también súper importante para la Unión Europea, principalmente porque en 2002 nace la moneda única, el euro. El euro es obligatorio para todos los Estados miembros, excepto para Reino Unido, que ahora mismo ya no está en la Unión Europea, y Dinamarca, los cuales firmaron una cláusula ya que preferían tener su propia moneda. Ahora mismo todos los países de la Unión Europea están obligados a tener el euro, pero por ejemplo hay países como puede ser República Checa, Hungría, que tienen sus propias monedas, pero sí que están obligadas en un futuro a tener el euro. Pero ahora mismo no tienen el euro ya que consideran necesario dejar un tiempo para. Ahora se habla de términos económicos, pero por ejemplo, si dejas un tiempo para controlar mejor los déficits y la inflación, ya que pueden dar más flexibilidad a la hora de controlar el déficit del país. Y también es súper importante tener en cuenta los atentados del 11 de septiembre de 2001, que es en Nueva York, en las Torres Gemelas, terrorismo. De hecho, no me acuerdo muy bien el año, creo que era 2005 o 2006. En 2005-2006 se crea la Europol en La Haga, en Holanda, ahora mismo no estoy muy seguro del año. Y también en 2004 empieza la mayor unificación, empiezan la mayor adhesión de la Unión Europea, entran 10 países de golpe, principalmente los países de la Unión Soviética, y 3 años más tarde entrarían Rumanía y Bulgaria. Es importante mencionar que en 2005 hubo un intento de firmar una constitución para hacerla hacer la Unión Europea de manera más transparente. Ahora voy a comentar un poco más de los franceses, porque la Unión Europea mucha gente estaba de acuerdo, de hecho se llegó a firmar, pero los franceses fueron los que vetaron junto a los holandeses, pero este rechazo no desmotivó a la construcción europea, sino que al final, en 2007, se firma el Tratado de Lisboa. Es el actual tratado en el que tenemos hoy en día y es un tratado que entró en vigor en el año 2009 y desde entonces cambia la estructura de las instituciones europeas. Por ejemplo, en el Consejo Europeo empieza a haber un presidente. Desde entonces el Consejo Europeo, la presidencia era rotatoria, cada 6 meses había un nuevo presidente por países. Y el primer presidente voy a pronunciar mal, lo siento, es irlandés, Rompuy,
hasta que después fue Donald Tusk y a día de hoy Charles Michel. También hay que destacar la figura del alto representante de la Unión Europea, que se crea una figura para esta acción en el campo exterior, que ahora mismo en la agenda la toma Josep Borrell, pero al principio fuera Cristina, voy a decir mal el nombre, Cristina Addison, que después fue Federica Morini y ahora Josep Borrell. Vale, perdona, sí, Europol en 1994, pero sí que hay otra agencia de seguridad que se creó en 2004 o 2006, no me recuerdo el nombre ahora mismo. También hay que destacar en este momento histórico que en 2008 está la crisis económica, donde la Unión Europea se esfuerza para intentar reducir los efectos del desempleo y crecen nuevas políticas contra el desempleo. Por ejemplo, se nace el MEDI, que fue muy famoso en el tema del coronavirus, que el MEDI sí que era un mecanismo para reducir el desempleo. Y el Tratado de Lisboa se ratifica en 2009 y esto es lo principal que pasó entre el año 2000 al año 2010. A partir del 2010 hasta hoy en día es una época delicada, principalmente porque la crisis económica del 2008 golpeó muy fuerte en toda Europa. La Unión Europea ayudó, como os dije, mediante diferentes mecanismos a hacer frente a estas dificultades. Y la MEDE, sí. La MEDE, que muy polémica, que hubo bastantes modernizaciones en la MEDE, pero también él hizo un gran progreso para contribuir a la paz. En 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. En 2013 se produce la última adhesión de la Unión Europea. Se convierte en el 28 Estado miembro de la Unión Europea. Bueno, ahora somos 27 porque Reino Unido salió este año. Y también con el Tratado de Lisboa, como mencioné antes, que con el artículo 50 es la primera vez que la Unión Europea permite que un Estado miembro salga de la Unión Europea, que es el artículo por el cual el Reino Unido firmó y salió de la Unión Europea. También en esta época es súper importante la era tecnológica, sobre todo el tema de la digitalización, que quiere que todos los europeos tengan conexión a Internet, es una de las prioridades de la Unión Europea. En esta época destaca, por supuesto, el Brexit. En 2016, Reino Unido aplicó el artículo 50, se hizo un referéndum que salió positivo. En 2016 esto tuvo consecuencias inmediatas, ya que el gobierno británico dimitió y los altos cargos que tenía Reino Unido en la Unión Europea también dimitieron. De hecho, Reino Unido iba a tener la presidencia en el Consejo el Consejo de la Unión, que es otro consejo que sé que es un lío, pero espero que, creo que en la siguiente ponencia se va a resolver este asunto. Y tras muchas negociaciones, este año, en 2020, con la llegada de Boris Johnson, se firma el Brexit y ahora mismo Reino Unido está en un periodo transitorio. Esto quiere decir que la legislación europea la afecta hasta el 31 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año. Y una de las decisiones que tomó la Unión Europea respecto al Brexit es que los europeos que vienen en Reino Unido sí que tienen la posibilidad de que esto no le afecte en los próximos 5 años si firman un settlement. Por ejemplo, yo antes del coronavirus estaba viviendo en Reino Unido y firmé el settlement que me permite estar en Reino Unido en las mismas condiciones antes del Brexit 5 años. Y Reino Unido, si quiere volver a entrar en la Unión Europea en un futuro, tiene que cumplir los criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague son los criterios de accesión de la Unión Europea que tiene que cumplir cada Estado miembro a la hora de entrar en la Unión Europea. Los principales criterios son: uno es económico, tienen que tener una economía competitiva para hacer frente a las fuerzas del mercado de la Unión Europea y tener la capacidad suficiente para asumir las obligaciones que impone la adhesión, como pueden ser, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, la capacidad suficiente tanto económica como financiera para hacer frente a los objetivos de la Unión y una administración pública eficiente a la hora de aplicar la legislación económica. Y
también otro tema que estos son los principales hechos que pasaron hasta 2020 y en 2020, por supuesto, llegó el virus, el tema del coronavirus, donde la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo a la hora de resolver. Tienes una pregunta desde las redes sociales para el tema del Brexit. No sé si te lo vamos a decir, Pablo. Si quieres, la puedes comentar. No sé, Omar, si quieres, me puedes decir Sí, la hola, pregunta. Pablo. Es una pregunta que nos hayan hecho a través de Twitter. Recordad que tenéis la opción del Twitter para hacer, entonces te la voy a transmitir porque es sobre el tema del Brexit y A ver si dime. nos lo hace un tal Daniel a través del Twitter y dice, Pablo, ¿cuál crees que pueden ser las consecuencias del Brexit para la Unión Europea? ¿Y crees que la Unión Europea va a salir más fortalecida del Brexit o menos fortalecida? Una pregunta muy interesante que nos hace Daniel a través de Twitter. Y os recuerdo a Es- todos que podéis hacer preguntas a través de redes sociales y comentar a través del chat. Muchas gracias. Gracias, Omar. No te preocupes, voy a contestar ahora la pregunta del Brexit, ya que acabas de hablar de ella. Desgraciadamente va a tener muchas consecuencias el Brexit. Yo, por ejemplo, yo soy gallego, me importa bastante la política pesquera. A día de hoy hay muchos pescadores en Reino Unido y ahora mismo están negociando temas sobre los caladeros y se tienen un acuerdo para que los pescadores, tanto, sobre todo destaca la influencia gallega, intenten estar en la misma manera como antes. Pero también sí que tiene consecuencias negativas, ya que no podemos beneficiarnos del mercado único de Inglaterra. Hay diferente, ya que los productos de Inglaterra tenemos a día de hoy, bueno, cuando acabe el periodo transitorio tendremos que pagar solamente unas trabas por los productos. Ahora mismo está negociando, vamos a intentar que sea lo menos dramático posible, por así decirlo, pero es una decisión que toman los ingleses y yo creo que la Unión Europea puede salir más fuerte en el caso de que Reino Unido no le vaya muy bien, pero sí que es cierto que si desgraciadamente si a Reino Unido le va muy bien, otros países como pueden ser Dinamarca, que también piensan en hacer como un Brexit, pueden incentivarlos para ellos. Y también otra cosa que me gustaría añadir sobre esto, que va a tener bastantes consecuencias en el tema de Irlanda del Norte. Esto es un tema un poco controversial, una gran controversia, por así decirlo, ya que el tema de las fronteras puede ser perjudicial para los ciudadanos irlandeses. Pero ahora mismo está negociando y esperemos que sea lo más tranquilo y que nos afecte lo menos posible. Y también en el caso de España, por supuesto, está el tema de Gibraltar, que ahora mismo también se están tomando negociaciones sobre esto y podría ser súper perjudicial para los trabajadores de Gibraltar, los que viven en la península y viajan a Gibraltar, ya que necesitan volver a usar el pasaporte, pagar más, en tema de impuestos, pagar más impuestos, más trabas, pero a día de hoy se están negociando esos asuntos y esperemos que se solucionen de la manera más correcta posible. Pregunta Juanita, estoy bien que el mecanismo del MEDE y cómo realmente la Unión Europea es solidaria. Y claro, yo llevo oyendo tanto estas semanas este mismo tema que llega un momento que ya es, realmente la Unión Europea es solidaria, llega un momento que ya te hace gracia, ¿no? Porque es como, A ¿realmente ver, tú crees que la Unión es solidaria o no es solidaria? ¿Cómo explicaríamos esto? a ver, esto es muy, también tiene mucha controversia. No sé si muchos escuchasteis el sorteo, que está muy bien reflejado, es un ejemplo que está muy bien reflejado, y hay que diferenciar muy bien las competencias de la Unión Europea y de los Estados miembros, porque la Unión Europea sí que propone una serie de políticas y decisiones, pero los encargados son los Estados miembros, que los pueden cumplir de una manera más acertada o menos acertadas. Y lo que sí que me gusta decir que la Unión Europea en sí tiene el principio de la solidaridad. Sé que cada vez hay ciertos populismos que impiden esta solidaridad, pero tiene este principio. También es muy famoso el concepto de los países frugales y no frugales, pero al final se llega a un acuerdo con la solidaridad. Yo creo que la clave es el tema de la negociación, que siempre negociando y explicando con claridad
se puede llegar a un acuerdo, como pasó al principio, que países como Holanda, Austria no estaban de acuerdo en apoyar a países como España en el tema del coronavirus, y al final sí que se llegó a un acuerdo, al ver que el virus no nos afectó solo a los países del sur, sino a todo el mundo como en uno. Si os parece bien, un poco los que comenté antes sobre las competencias que tiene la Unión Europea y las que no, me parece que es un buen momento para explicar esto, ya que así podéis ver en qué ámbitos la Unión Europea puede actuar o no. Y esto es lo que refleja el principio de subsidiariedad, más que nada. Y con el Tratado de Lisboa aparece por una vez una lista de las competencias de que la Unión y los Estados miembros pueden usar. Y para que los ciudadanos tengan una idea más clara de las cuáles son las competencias de la Unión Europea y los Estados miembros. Con el Tratado de Lisboa hay tres competencias. La competencia exclusiva. La competencia exclusiva principalmente es aquella cuando la Unión actúa mejor sola que con los Estados miembros y alega principalmente y se justifica porque su acción es más eficaz y más rápida que los Estados miembros y principalmente afecta a la unión aduanera, al establecimiento de las normas de competencia de los Estados miembros, a la política monetaria, pero solo aquellos países donde el euro está impuesto, por ejemplo, a Dinamarca y a bueno, los países de la eurozona, los países que no tengan el euro no le afectaría las competencias exclusivas. También le da bastante importancia a la conservación de los recursos biológicos y a la política comercial común. También existen las competencias compartidas, que son aquellas donde los Estados miembros actúan y la Unión Europea le aporta un mayor añadido a estas competencias. Por ejemplo, podría ser el mercado interior, transportes, medio ambiente, energía, etc. Vale, tengo una pregunta. Quería preguntarte qué opinas sobre la política migratoria europea. ¿Crees que se hace lo suficiente? ¿Qué crees que se podría hacer a nivel europeo para evitar las imágenes que se han producido recientemente en Morbia? Para la política migratoria es un tema muy complejo. Hubo una crisis en 2015, el tema de la política del Mediterráneo. Yo creo que la Unión Europea, hay esto puede llevar a un debate bastante fuerte porque la Unión Europea está de acuerdo que la política migratoria hay que ayudar a los inmigrantes que no tienen las oportunidades en los países, pero sí que hay ciertos países como pueden ser Polonia, Hungría, que sí que no aplican, que sí que no aplican la legislación en cuanto a la política migratoria. Cada país de la Unión Europea tiene una cuota de inmigrantes y Hungría, por ejemplo, le incumplió. Y sí que bueno, es una opinión personal, pero sí que la Unión Europea debería tomar consecuencias sobre esto y a día de hoy se están evaluando, de hecho hay un apartado del Tribunal de Justicia que sí que se están considerando, no, ¿cómo se dice? Están considerando, no sé el nombre, bueno, que están considerando establecer castigos sobre Hungría en estos temas. Y sí que yo creo necesario tener en cuenta la seguridad de los Estados miembros, que es la pregunta que está relacionado antes. Y para hacer frente a la política migratoria hay que tener en cuenta la seguridad, ser conscientes de que esas personas viajan a Europea a conseguir una vida mejor, porque por problemas sobre todo problemas de suerte, tienen la mala suerte de vivir en países que no tienen esas condiciones y hacen todo lo posible a huir a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea tiene una cuota, que es decir, que es una de migrantes que está representada por el nivel de PIB, territorio geográfico y un par de criterios más. ¿Crees que para que hubiera política más ambiciosa en el ámbito monetario sería necesaria cambiar la unidad del grupo? Yo creo que sí, porque lo que hace la unanimidad es retrasar las decisiones de los Estados miembros. A día de hoy, ahora mismo no me acuerdo cuántos Estados miembros en el grupo, creo que son 19, 18, no recuerdo muy bien cuántas sanciones, no recuerdo cuántas Estados miembros, pero es muy difícil llegar a un acuerdo que no sea por unanimidad. Sí que estoy a favor de una mayoría cualificada a la hora de tomar decisiones económicas. Sé que las decisiones económicas es un sistema muy complejo, ya que
es un tema muy delicado los Estados miembros. Sí que estoy a favor de que la política económica sea más flexible, porque sí que los Estados miembros tienen que cumplir unos requisitos del déficit público y yo creo que debido a la situación de cada país deberían ajustarse de una forma más flexible. Creo que los Estados miembros tienen que tener un PIB mínimo de un déficit de un 3%, 2%, no me acuerdo ahora mismo cuál es. Las competencias de apoyo, que son las materias en que la Unión Europea actúa en conjunto con los Estados miembros y la Unión Europea solo actúa para apoyar a los Estados miembros. Por ejemplo, es la cultura, la educación, donde los Estados miembros tienen total competencia para hacer políticas sobre la cultura y la Unión Europea solo actúa para completar las acciones. Sin duda, uno de los retos futuros es hacer frente a esta crisis sanitaria. Es un sistema que surgió, por así decirlo, de la nada. Era un problema que nadie se lo esperaba. A día de hoy, la Unión Europea tomó diferentes medidas. Por ejemplo, no sé las siglas en español, el programa SURE, que es un programa para hacer frente al desempleo. Se firmó en abril de este año. Y lo que quiere hacer es disminuir el desempleo también. Hubo el EU Recovery Plan, el programa de recuperación económica, por el cual se firmó este verano, el cual proponía una financiación para hacer frente a la crisis de 750 millones de euros. Y también es una prioridad hacer frente a esta crisis. Prácticamente cada día en las noticias, podemos escuchar noticias que está haciendo la Unión Europea para resolver este problema. Hay que tener en cuenta que la sanidad no es una política exclusiva de la Unión Europea, entonces tampoco puede hacer tantas cosas como le gustaría. Sí que nos proporcionó, por ejemplo, mucho material sanitario, una gran financiación a hospitales, edificios sanitarios, etcétera, pero no puede hacer todo lo que le gustaría. También otro, también otro reto que tiene la Unión Europea por delante, que es súper importante y que es necesario hacer frente, es el tema respecto al cambio climático. Escuché hace un mes en las noticias que se acabaron todos los recursos naturales que la Tierra produce en un año. Es una cosa que si nos hace frente a la larga esto va a explotar, es decir, que igual nosotros no vivimos, pero igual si tenemos nietos o esa generación, sí que lo va a sufrir de una gran manera, entonces sí que es una prioridad. Se firmó el Pacto Verde Europeo a finales del año pasado, por el cual hacer frente a esta crisis. Sí que estuvo un poco paralizado este pacto debido a la crisis del coronavirus, el cual se están tomando negociaciones a día de hoy. Otro reto que tiene la Unión Europea por delante es el tema de la digitalización. Es otra prioridad de la Unión Europea. Estoy consciente de que ahora, debido al tema de la pandemia, muchas reuniones, clases, etcétera, se están tomando de manera online. No todo el mundo tiene esos recursos y lo que hace la Unión Europea es reducir la brecha de la digitalización, sobre todo en el campo rural y las ciudades, ya que mucha gente que vive en pueblos no tiene las mismas oportunidades que estas ciudades y la Unión Europea quiere hacer frente a esta desigualdad. Otra prioridad que tiene la Unión Europea es un acercamiento mayor con los países vecinos, como puede ser, por ejemplo, Rusia o el mundo árabe. Sí que hubo mucha polémica en sus últimos días sobre temas de infiltración, de que Rusia quería disminuir el poder de la Unión Europea para tener una mayor competencia. Se puede ver, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, donde Lukashenko está más a favor de Rusia y la oposición a favor de la Unión Europea. También otro tema súper importante en el tema del desempleo, sobre todo ahora esto se intensificó con el caso del coronavirus y lo que quiere hacer la Unión Europea es proporcionarlos con herramientas adecuadas para buscar empleo. De hecho, la Unión Europea tiene diferentes oficinas, como puede ser el EURES, los que nos ayuda a buscar empleo en el caso de que en nuestro país no hay mucho caso que queremos dar a nuestro país a buscar empleo, sí que nos proporciona toda la ayuda posible a buscar empleo. Para mí, yo acudí una vez a EURES porque cuando fui a vivir a Reino Unido, quería vivir
fuera y me ayuda a buscar trabajo y la verdad que sí que se encarga de cumplir su función. Otra actividad es el tema de la seguridad y defensa. Sí que hay muchos problemas a nivel internacional, ya puede ser en el mundo árabe israelí, también el tema de China, Estados Unidos. Sí que hay que tener un ejército propio en la Unión Europea, pero a día de hoy eso es competencia de los Estados miembros. Pero es una cosa que sí que se plantea a largo plazo. De hecho, la Unión Europea tiene una agencia de defensa, creo que está situada en Bruselas, si no me equivoco, y lo que quiere es hacer una mayor coordinación de la defensa europea. Es como si fuera la OTAN, pero a nivel europeo. Felicitarte y darte las gracias por estar hoy con nosotros. Y si os parece bien, Juan, Pablo, vamos a un poco a leer 2 preguntas que nos han llegado por redes sociales y posteriormente vamos a dejar que, si alguien más también quiere hacer preguntas de lo que es la organización, y posteriormente todo el mundo que lo desee puede preguntar. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juan. Sí, completamente. Pablo. Vale, perfecto. Por mí, genial. Pero antes de todo queríamos darte las gracias por venir, sobre todo A vosotros. porque es flipante, o sea, es flipante, tío, el conocimiento histórico que tienes. O sea, eres un crack, históricamente hablando. O sea, se nota además que vienes de oposición porque o sea, la forma, o sea, yo es que flipo, o sea, ese conocimiento, ese nombres, fechas, o sea, vamos a ver, chaval, tú eres un crack. A ti, vamos, tú tienes que sacarte la oposición Poco ya, a ¿no? poco. O sea, te la tienen que dar. Te la tienen Hay que un dar. problema, con las oposiciones, porque también normalmente sí que no piden experiencia laboral y este año cambiaron bastante el modelo, porque sí que hubo un cambio de una nueva comisión, hubo un cambio de la presidencia de EPSO. EPSO es la página de recursos humanos de la Unión Europea y este año sí que hicieron un año de experiencia. Y hubo 2 oposiciones, una de Relaciones Exteriores, que le quiero presentar, y otra oposición que era de Derecho Europeo. Y la de Derecho sí que no pedían experiencia, que cualquier persona que tenga grado de Derecho, que no es mi caso, puede presentarse a las oposiciones. Y también estoy preparando el tema de las oposiciones. Si alguna persona tiene una pregunta relacionada con esta, será un placer también preguntar. Justamente desde redes sociales nos dicen Vale. un poco, como hay muchísima gente aquí que son estudiantes de relaciones internacionales, tanto desde Canarias, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan, o desde cualquier otra comunidad, Sí. un poco, si puedes contar un poco cómo es eso, para la gente que a lo mejor no tenga esa idea, cómo es ese momento en el que tú decides, oye, pues yo quiero hacer unas oposiciones, quiero entrar a trabajar en la Unión Europea. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué te viene a ti esa inspiración de trabajar en la Unión Europea? Sobre todo, si más a nivel personal, cómo son los trámites, o más que los trámites, cómo es la experiencia a nivel personal. ¿Cómo es preparar esa oposición? ¿Lleva mucho tiempo, imagino? ¿O cómo es un poco esa experiencia? Pues la verdad, cuando empecé a apostar por la Unión Europea, al principio planteaba otra posición de Hacienda, porque un amigo mío quería presentarse para la posición de inspector de Hacienda, pero para mí era mucho nivel, porque para ser inspector tienes que estar 12 horas encerrado en casa sin parar. Entonces me planteé estudiar la de técnico de Hacienda, que es una posición a 2, la vía factible. Y entré en formación y de repente vi una posición que no sabía que existía de aquella, que era la posición de la Unión Europea. Y me llamó la atención, la verdad, pero eso fue antes de irme de Erasmus. Después me fui de Erasmus, dije yo voy a disfrutar de Erasmus y cuando vuelva yo lo pasaré con calma. Y de repente sí que en la carrera tuve, por suerte, mi Erasmus tuve un asignatura que era de la Unión Europea que me permitió viajar a Bélgica, vi cómo funcionaban las instituciones y sí me empezó a interesar. De hecho sí que estaba al principio un poco, por así decirlo, cagado porque dije yo, a mí el inglés ya me costaba y no es otro idioma más en aquel momento. Dije yo, seguro que para esta posición sé que piden no sé cuántos idiomas, etcétera. Pero al final investigué un poco más, fui a preguntar, bueno, había preguntado en la academia en Vigo y que me habían dicho que pregunté por Hacienda y después sí que vi un cargo que ponía oposiciones de la Unión Europea y vi solo hacía falta saber un idioma que era tu idioma natal de la Unión Europea, que es el español. Y después, pues mira, no sé qué fortalecido en inglés y se lo pedían un idioma mayores. Y con inglés me ha llegado. Ahora mismo estoy pidiendo francés porque sí, quizás más idiomas eres más competitivo. Y después, para mejorar el inglés, sí que hice unas prácticas fuera en Reino Unido para mejorarlo. Y al volver sí que puse a opositar a tope. Al principio sí que es un poco estresante porque tenía amigos que están opositando oposiciones de España que requieren muchas horas y yo al final seguí su ejemplo con mis oposiciones, pero la primera parte de las oposiciones europeas son psicotécnicos. Un error que cometí y que me arrepiento era dar
muchas horas a estos psicotécnicos, porque lo que te hacen estos psicotécnicos es estresarte más, y haces lo mismo. Es mejor hacer 2 horas con calma y menos que muchos psicotécnicos, vale más, porque es mejor ver la metodología de cada ejercicio que tiene que hacer estos para los míos rápido, se hacen así y seguir así, y al final sí que tu cabeza se solapa bastante. Y a la vez que hacía las oposiciones, hice un máster en la Unión Europea que me ayudó a comprender más cómo funciona la Unión Europea, que siempre estuve interesado, y a la vez me apunté a todos los cursos, tanto presencialmente, que estaban cerca de mi domicilio, y a veces incluso fui a Madrid a hacer algunos másteres para ampliar mi conocimiento, ya que, bueno, soy de un pueblo de Pontevedra que no tengo esa fuente de información de la Unión Europea. Y la primera fase de las oposiciones la pasé, que es la fase psicotécnica, y la segunda fase, que es la fase intermedia, que estas oposiciones no hay, que consiste en que recibes un montón de emails, igual como mi examen de oposición fueron 20 emails, tienes que recordar la información y tienes un pequeño psicotécnico y a la vez un poco de información de la Unión Europea, porque te hacen preguntas relacionadas. Por ejemplo, me preguntaban, tenían por ejemplo mensajes, según esto, según esto, ¿estás a favor o no de publicarse en las redes sociales? ¿Que te parecen los emails sí o no? Y a la vez tienes que contrastarlo con tus conocimientos de la Unión Europea. Y tienes que estar pensando que si este correo, al final pasé ese examen, pero no pasé nota de corte. Y una vez pases ese examen, si pasas ese examen, tienes la tercera prueba, que es la fase final, que es un título de evaluación. Esa prueba es en Bruselas. La primera y la segunda la puedes hacer en cualquier parte de Europa, incluso en algunos sitios del mundo la puedes hacer, incluso Estados Unidos, China, Japón. La tercera parte sí que haces en Bruselas y hay 5 pruebas. Una de las pruebas es un roleplay, que tienes un rol asignado y discutes con tus compañeros. Ahí te vienen las competencias, sobre todo comunicativas y de trabajo en equipo. Tienes que hacer una exposición oral sobre un tema europeo que ellos te proporcionan. Otro caso escrito. Y después tienes estas entrevistas. Una entrevista motivacional, que hacen preguntas por qué estás en la Unión Europea, principales desafíos que sufriste, míticas preguntas de entrevista. Y otra pregunta ya más de conocimiento sobre la Unión Europea. Y bueno, por hacerte ya la última pregunta de redes sociales, para dar paso a mi compañera Tania y Juan, que a partir del momento vais a poder vosotros hacer preguntas, tanto vía chat como también abriendo micrófono y cámara. No es obligatorio el uso de cámara. Vale. Si te parece bien, también quería decirte que el idioma de las pruebas, que vi una pregunta, que la primera parte, de las oposiciones la puedes hacer en cualquiera de los Estados miembros, y en la tercera tiene que ser obligatoriamente en las de AD5, las de AD5 desde el 2018, siempre ha sido francés, inglés y alemán, pero desde el 2019-2018 tienes la opción de hacerlas en español e italiano, porque hubo un recurso de una persona que trabaja en instituciones europeas que dice que le parecía injusto, porque el alemán está y el español e italiano, que también son importantes, no están. Al final hay razón, y ahora mismo se puede hacerles una parte en español y en italiano, pero tienes que pensar que, por ejemplo, no puedes hacer las dos partes en español. Si haces la primera parte en inglés, la segunda tiene que ser en español o viceversa. Pero eso pasa en la de 5. Por ejemplo, también presenté las oposiciones de auditoría en 2019 y me era obligatorio presentar primero una de las principales lenguas de los Estados miembros y la segunda parte hacerlo obligatoriamente en inglés, francés o alemán. Va un poco sobre una pregunta que ¿cuáles son tus expectativas, ¿no? Si consigues entrar a la Unión Europea, ¿qué es lo que a ti, yo siempre lo digo, qué es lo que a ti te gustaría cambiar del mundo? ¿Qué es lo que a ti te gustaría cambiar de la UE? ¿Qué es lo que, si te quieres mojar, obviamente, pero qué es lo que, cuál es tu gran objetivo de decir, quiero entrar en la política europea o quiero entrar en una institución de la UE? ¿Qué te gustaría cambiar o qué crees tú que no funciona? ¿Cuáles son tus inspiraciones porque para hacer una oposición yo creo que cuanto menos hay que tener una inspiración y además una posición tan difícil? Entonces, ¿cuáles son tus sueños dentro de la UE? En mi caso, que vengo del mundo de las finanzas y de la economía, siempre estuve súper interesado en el comercio internacional. Me parece súper clave que los países negocien sus recursos siempre en las mejores condiciones posibles, ayudar a los países menos desarrollados que no tienen las oportunidades, porque sí que hay que aprovechar
este mercado, porque algunos países son más competitivos o tienen más facilidades para producir un tipo de recurso y otros países no tienen esa capacidad. Y sí que veo importantísimo esta comercialización siempre en los mejores términos favorables. Al mismo tiempo, sí que me llama la atención de que siendo funcionaria europea puedes contribuir en diversos campos. Lo bueno de Europea es que, por ejemplo, si entro en el campo de las finanzas, después puedo cambiarme al campo del medio ambiente, me parece, o de la migración, que son temas que a día de hoy la Unión, son temas claves de la Unión Europea, y sí que me gustaría contribuir principalmente en el tema del cambio climático, porque necesitamos resolver o reducir el impacto del cambio climático, reducir todo lo posible para que la especie humana en un futuro sufra mucho menos de lo que si no se hace nada va a sufrir. Y el tema de la inmigración, hay mucha gente lo está dando mal, muchísima gente, y es necesario tomar las políticas para que estos tengan tengan una vida digna y una vida digna que puedan disfrutar. Y yo creo que es lo bueno de Europea, que puedes trabajar en diversos campos y tienes la capacidad de moverte y no es un trabajo monótono como una posición en España, que estás todo el rato trabajando. Incluso la Unión Europea te proporciona que puedes trabajar tanto en Bruselas y después te puedes cambiar incluso si quieres volver a España, no sé si lo puedo hacer, o viajar fuera de la Unión Europea. Tengo la posibilidad de trabajar en Estados Unidos, China, Japón, etcétera, Australia. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. La oposición de la Unión Europea no tiene nada que ver con Sí, con las oposiciones españolas, nada. ya, yo de hecho, Sí, sí, pero yo de hecho pensaba que era que sí. Y de hecho, como tengo uno de mis mejores amigos que está opositando, sí que seguir su ejemplo y no nada tenía que ver, porque sí que lo puede complementar con otras actividades y de hecho sí que es bueno seguir formándose mediante el curso de actividades, incluso cosa muy buena para la Unión Europea, es intentar conseguir prácticas en la Unión Europea. Creo que se adapta esto más adelante, pero una página que os aconsejo visitar es la página de la REPER, que es la Representación Española que tiene en Bruselas, y podéis ver la actualización de las prácticas cada 15 días que hace la Unión Europea en todas las agencias, en todas las instituciones, etcétera. Que si queréis buscar, os escribo el nombre en el chat, que ponéis esto en Google, Reper, y ya os aparecen las prácticas según estéis interesados. de todas Desde las formas. prácticas, Ah, sí, perdón. Sí. contesta la pregunta, desde las prácticas tiene que quedarse. La verdad es que funciona como en España, que si haces prácticas sí que te podrías quedar, pero como funcionario temporal, si lo haces muy bien y de verdad le gusta, si ven que vales, puede ser como funcionario temporal, es decir, te pueden dar un contrato de 2, 3 años, 4 años y después es como todos los lugares, que se te puede alargar, no vas a ser funcionario, pero sí es tener un contrato temporal. Si es el caso de la gente, sin que hace falta gente y no que te llenara una persona de la oposición. Marina, a tu pregunta, justamente hay una persona que te puede responder perfectamente. Bueno, ya te ha respondido Pablo, pero una persona que el domingo en el Tribunal de Cuentas, Borja, justamente hizo unas prácticas y se quedó. Bueno, no digo más, él ya te contará con más detalles si le quieres preguntar, que estuvo de prácticas en el Tribunal de Cuentas y al final le gustó su trabajo y se quedó. Así que por esa parte. De hecho, pensé en él cuando la pregunta. Sí, justamente, Pensé, justamente. pensé en él. Es que justo cuando dijo, ¿se puede quedar? Pues hay una Ya. persona que sí, justamente. De Además, todas- Pablo, corrígeme, pero las prácticas son remuneradas, algunas de ellas, ¿no es así? Sí, algunas prácticas hay las dos opciones. Siempre está la de remuneradas, que es la que piden probablemente de todo el mundo, porque, por ejemplo, si tú hacías Bruselas, es caro y sí que es necesario un par de remuneración, pero sin embargo, sí que ofrecen las prácticas no remuneradas y eso es lo suele hacer bastante los eurodiputados, que existe la opción de hacer prácticas con eurodiputados y la hora de hacerlo es intentar ponerse en contacto con el diputado e intentar convencerle para que te cojan. Y sí que hay muchas prácticas que no son remuneradas y en la página de REPEL están todas, puedes ver si son remuneradas o no remuneradas. Oye, Pablo, quería preguntar qué opinas sobre la política migratoria europea. ¿Crees que se hace suficiente? ¿Qué crees que se podría hacer a nivel europeo para evitar las imágenes que se han producido recientemente en Moria, Grecia? Creo que ya la respondí antes, pero sí que lo Lo siento. repito, que es importante en este asunto tener en cuenta la seguridad de los Estados miembros. Es un principio que tiene la Unión Europea
Y desgraciadamente estas imágenes cada vez son más frecuentes, sobre todo en el mar Mediterráneo, dentro de la Unión Europea. Y comenté, hay una cota de inmigración palestina hacia el frente y otros países como Hungría, Polonia, etcétera, no lo están teniendo en cuenta y pasan de ellas totalmente, por así decirlo, y se toman sanciones contra ellas. Y a día de hoy sí que no están tomando las sanciones suficientemente efectivas. Por una parte, aunque países como Polonia, Hungría no están muy de acuerdo con la solidaridad, sí que son los países que más se destinan fondos de la política regional y están creciendo un montón y poco a poco la mentalidad del país, siendo positivos, está cambiando. Y Hungría, Polonia, aunque ahora mismo no están haciendo frente a este problema, sí que mejoraron muchísimo vista de aquí a 10 años. Y poco a poco se está equilibrando la balanza, por así decirlo. Sí que a día de hoy están surgiendo populismos en prácticamente toda Europa y es uno de los desafíos que tiene la Unión Europea por delante. También hay sí que después se pregunta, otra pregunta antes que parece súper importante contestar, que es el tema de los CAS, porque además de funcionarios se llama CAS, que significa Trabajos Temporales de la Unión Europea. Y eso hace referencia a que en la página APSO, donde están también los CAS, que es agente contractual, tiene la posibilidad de trabajar 2, 3, 4 años según el contrato que está y según el contrato que esté predeterminado. Y para aplicar un CAS, tienes que entrar a la página de EPSO, cubrir un formulario diciendo como si fuera tu currículum, pero de la página EPSO. Y esto puede durar tanto meses como un año. Y si tienes suerte, puede ser funcionario temporal. Y tienes que fijarte en la convocatoria de EPSO, porque cada CAS piden cosas específicas. Puede haber CAS de finanzas, CAS de comercio, CAS de económicas, CAS, etcétera, de todos. Pablo, en relación con la política migratoria en la mente, ¿sabes qué tipo de sanciones que están imponiendo? Ahí hoy es una cosa muy polémica, se están discutiendo. Incluso creo que fue el miércoles, sí, fue el miércoles el sorteo, aún no saben las medidas, aún no saben las sanciones exactas aplicables, no saben si van a ser sanciones económicas. Algunos que me parecen exagerados, algunos eurodiputados sí comentaron la idea de echar a los países de la Unión Europea, pero eso parece muy exagerado. Es que de hoy no está la respuesta. Y es un tema que la Comisión tiene que hacer frente estos años. Preguntas nuevas. Es conveniente en las páginas de prácticas de la Unión tener un C1 en 2 lenguas oficiales. Vale. Lo bueno que tiene la página de EPSO, que suele pasar en España, que aquí no piden ningún certificado, a no ser que sean las prácticas Blue Book de la Comisión. Yo sé que os aconsejo, si que tenéis el nivel y no tenéis el título, poner el C1, porque eso sí que lo miran. Por ejemplo, sí que es cierto que en las convocatorias las de 5 normalmente piden un B2. Y si pones un B1, tienes un B1 de inglés y, por ejemplo, tienes un B1 de inglés, ya te echan fuera. Entonces, si pones un C1 y más o menos lo puedes justificar en la manera de la entrevista, yo lo pondría, porque la parte final de la oposición es en Bruselas y todas las prácticas y todas las partes son en inglés. Entonces, si es capaz de desarrollarte en inglés, tienen en cuenta que tienes el C1. Entonces, yo pondría un C1. Pero hay que tener cuidado a la hora de hacer la preselección, porque si pues que tienes un B2, te echan fuera. Y si es una convocatoria específica, que suelen ser sobre todo en posiciones de traductores que ya tienen el C1, si pones un B2, también estás fuera. Y también es importante que a la hora de añadir los títulos y todo, ser lo más sincero posible. En el caso de idioma lo puedes mentir un poco porque no te habéis certificado y lo demuestras, pero es sincero porque en la parte de la entrevista van a preguntar, ¿has visto que tengo este curso? ¿Qué aprendiste sobre esto? Entonces, sí tener preparado preguntas que os pueden hacer sobre pues, los cursos que hicisteis, actividades, etcétera. Vale. Bueno, yo creo que ya es hora de que terminemos. Sí, pues sí, por eso. Vamos a dar ese tiempo de descanso, si os parece. Hasta -10. Sois libres de ir a donde queráis, a merendar, a estirar las piernas. Y luego comienza la ponencia de Karim. Exacto. Nos vemos a las 50. Os damos un tiempo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por Exacto, toda la vosotros. información. No, a vosotros un placer estar aquí. Y cualquier pregunta que tengáis, si queréis os escribo el correo y si os apetece apuntaros o cualquier cosa, podéis buscar mi nombre en redes sociales, Pablo Gesteiro, y también podéis contar conmigo. Sí, vamos a dar toda esa información. Como decimos, que no os preocupéis, que toda esa información y todas esas recomendaciones de páginas, bueno, cualquier cosa se va a enviar, así que no os preocupéis.
Y muchas gracias, Pablo, por supuesto. La verdad es que Muchas me gracias por parece- aquí pasar el sábado con nosotros y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a ti.